un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app, la app de Cooperativa. Este primer café de martes 6 de enero lo vamos a compartir con Pedro Pizarro, él es vicepresidente de Renovación Nacional, con Andrés Kublo, secretario general del Frente Amplio, con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, y con Flavia Torrealba, que es la presidenta del Partido Regionalista Verde Social. Con ellos, con ella, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La actualidad acá en Chile sigue dominada por lo que sucede en Venezuela. Vamos a hablar también de otros temas. Es tanta la información que se maneja o que trasciende, ¿no es cierto?, de lo que está pasando allá. Declaraciones además de María Corina Machado, lo que se supo de ayer de el estado de conmoción, como se llama en Venezuela, que ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos. Que, en fin, el juramento, ¿no es cierto?, de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro, que enfrentó ayer por primera vez a los tribunales y que vuelve en marzo, obviamente diciendo que es inocente, diciendo que él es el presidente legítimo de Venezuela. En fin, y por supuesto todo eso se trasladó acá a Chile y genera mucho debate entre las distintas corrientes políticas. Un baile de máscaras allá pareciera en Venezuela, no se sabe muy bien quién traicionó a quién, qué va a pasar, en fin, se están moviendo las piezas, como se dice. Viene incierto el futuro de Venezuela y la alegría sigue presente entre, por supuesto, los opositores y todos los exiliados de Venezuela que ven con mucha alegría la caída del dictador, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto acá en Chile? Esto ha obligado a los distintos partidos políticos, a las distintas figuras políticas a pronunciarse sobre el tema. Flavia Torrealba, tengo entendido que ayer, de hecho, el comité de su partido, junto al PC, Acción Humanista, Independientes, se hablaron ahí en la Cámara de Diputados, criticaron a Donald Trump, incluso lo trataron de pedófilo por el caso Epstein. ¿Cuál es la postura de su partido y cuál es tu postura, Flavia, finalmente, más allá de todo lo que ya se ha dicho del derecho internacional y todo aquello? Bueno, el comité se llama Comunistas, FREPS e Independientes. No Sí. significa que todos los diputados estén firmando esa declaración o estén adhiriendo a la postura que el comité, digamos, mayoritariamente tomó. Nosotros somos más cautos. Por supuesto que esta es una situación absolutamente imposible de mirar en blanco y negro. De hecho, vemos contradicciones tremendas. La misma gente que antes defendía la soberanía de los países para defender a Pinochet en Londres está aplaudiendo la intervención de un país que se entiende soberano. Pero bueno, hay muchos claroscuros. Nosotros estamos muy preocupados porque atrás de todo no está la gente, como dice la canción de Serrat, atrás de todo está el petróleo. Y como Partido Verde comprenderá usted que es una cuestión que nos interesa mucho, y porque este modelo energético que entendemos agotado, que es contaminante, que es incompatible con la crisis climática global, que se promueva estas nuevas explotaciones petroleras hasta la última gota que tenga Venezuela, naturalmente no ayuda a el objetivo, tal vez el único objetivo global concordado, que es la descarbonización de las matrices. Entonces, además de que nos preocupan los derechos humanos naturalmente y estas situaciones de abuso que se dan en estas horas oscuras de los países, cuando hay estos niveles de conmoción, nos interesa naturalmente la idea de que el extractivismo es un camino para el desarrollo de los países, en primer lugar.
En segundo lugar, nosotros tenemos una capacidad de generar energías limpias que nos permitiría exportar a toda América energía si nos pusiéramos a trabajar en ello. Por lo tanto, por cierto que entendemos que que es contrario a los intereses del país también. Y por cierto que la otra situación que nos tiene muy preocupados es esta idea de que Estados Unidos puede ser casi un protectorado sobre América Latina y sus países. Ujú. Y bueno, ahí nos va a obligar a pensar en si nos agrupamos, nos reagrupamos, si es que los países tienen que buscar otras órbitas de protección o aceptar, digamos, esta imposición de Estados Unidos y ser subyugados. Ahora, hay Son muchos temas. Claro, son muchos los planos que están, ¿no es cierto?, acá la caída del dictador, la alegría legítima del pueblo venezolano, de todos los que han sufrido las persecuciones, ¿no es cierto? También está el plano de Estados Unidos, la influencia, el tema del petróleo, el tema de cómo se van a respetar ahora los derechos humanos. Ayer habló por primera vez ya en una entrevista María Corina Machado, la líder opositora, sin precisar en qué rol, dijo que quiere convertir a Venezuela en la potencia energética de América, implantar el Estado de Derecho y mercados abiertos a la inversión. Convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos de América, entre otras cosas, por supuesto, diciendo además que quiere entregarle ella personalmente o compartir el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump, muy agradecida de Donald Trump, a pesar de que no la nombraron, ¿no es cierto?, como no la reconocieron como posible estar al mando en Venezuela, pero en todo caso, muy agradecida de Donald Trump y que le encantaría y que piensa volver a Venezuela apenas pueda y que la transición debe avanzar. Algunas de las declaraciones. Son todos los minutos que pasan, ocurren declaraciones, se dan, se escuchan, ¿no es cierto?, distintas posturas. Pero interesante cómo se ha trasladado a Chile y ha obligado a las distintas facciones políticas a tomar postura. Pedro Pizarro, desde Renovación Nacional, ya más o menos conocemos lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cómo lo estás viendo? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo a todo el panel, a todos los que nos están escuchando hasta ahora en Radio Cooperativa. A ver, varias cosas ahí. O sea, lo primero, yo creo que esto es el inicio de un camino que uno ve, que ojalá y uno tiene la esperanza que esto lleve hacia la libertad y la democracia de vuelta en Venezuela, pero es un camino que creo que no va a ser tan corto como a todos nos gustaría que fuera. El cómo ocurrió, bueno, probablemente a todos nos hubiese encantado que se hubiese respetado las elecciones y se hubiese reconocido el triunfo de González, que los organismos multilaterales hubiesen tenido la fuerza o la disposición necesaria para que el régimen de Maduro hubiese entendido que tenía, pero nada de eso ocurrió. Entonces, en el fondo, al final del día, claro, a uno le encantaría que hubiese sido de un modo distinto, pero bueno, todos los demás modos tuvieron muchas oportunidades, no funcionaron y tampoco podíamos estar esperando 20 años más. Ahora, este camino creo que no es tan corto. ¿Por qué? Porque creo que a ver, el régimen sigue. O sea, si en el fondo, en este momento lo que tenemos es el cambio a nivel de la cabeza y tienen que venir una serie de procesos. Uno esperaría, por ejemplo, que se vayan de a poco liberando lo que son los presos políticos en Venezuela. Uno esperaría que se termine convocando forma pronta a un proceso electoral, claro, pero donde participen todos, entre ellos, entiendo si son entre 7 o 9 millones de los venezolanos que están en el extranjero, que también deberán participar en la decisión del tema. O sea, todo ese proceso creo que se tiene que ir encaminando hacia allá, pero y entre medio hay que ver cómo sigue, quién sigue dirigiendo, quién toma decisiones y que estas decisiones vayan siendo más a favor de la libertad y a favor de la democracia para un camino. O sea, creo que no va a ser tan corto el proceso hasta llegar a que termine una transición completa, porque son muchos años de régimen y eso está enraizado en todas las instituciones en la zona. Pero ¿cómo ha obligado a los distintos sectores políticos a tomar posición, ¿verdad? En Chile y en todos los países, por supuesto. La propia María Corina Machado decía que Delcy Rodríguez es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción, el narcotráfico, y es una aliada y enlace clave con Rusia, China e Irán.
no es alguien en el que los líderes internacionales pueden confiar y realmente es rechazada por el pueblo venezolano. Pero lo concreto es que Delcy Rodríguez ayer juramentó como presidenta encargada, dijo: vengo con dolor pero también con honor, dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano y con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos como rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, refiriéndose a Nicolás Maduro y su esposa, ¿no? Entonces, bien confusa toda esa situación, porque es ella la que está a cargo del país en este momento, con la vigilancia, digamos, de Estados Unidos. En todo caso, ayer habló José Antonio Kast nuevamente, evitó polemizar con el presidente Boric, y afirmó que la transición debe ser con Machado y con González. Diputado Schubert, les quería darle la palabra a Andrés Kuble, que es el secretario general del Frente Amplio, partido del presidente de la República. La opinión de ustedes como partido. Hola Cecilia, muy buenos días a todo el panel también. Nosotros, hagamos una declaración, creemos que la línea del presidente también ha sido correcta y siguiendo la tradición histórica de posición internacional de nuestro país, velando por el respeto del derecho internacional, de la soberanía, y poniendo la nota de alerta y preocupación, porque sí, bien decía anteriormente Pedro que ojalá tengamos una transición a la democracia, ojalá se vaya avanzando hacia la libertad. Y claro, eso ojalá todos lo deseamos, pero cuando vemos que las declaraciones de Donald Trump son bastante evidentes, en donde su interés no está en la democracia, en la libertad, ni siquiera en la persecución del narcotráfico, su interés está en el control geopolítico y en el control del petróleo. Y la advertencia hacia Venezuela ha sido clara: si ustedes hacen algo que va contra los intereses de Estados Unidos, vamos a actuar más fuerte. Entonces, ¿qué democracia se puede desarrollar si está supeditada a los intereses de una superpotencia? Ninguna, porque ¿en qué libertad puedes elegir un pueblo si te dicen que eliges un camino, te van a invadir y darnos en la fuerza? Estados Unidos y Donald Trump está siendo claro en decir: acá se impone la ley del más fuerte, acá él no le interesa validar sus acciones ni en el derecho internacional ni en la decisión, sino que te dice: tengo la fuerza para hacerlo y lo voy a hacer. Y lo puedo hacer en Colombia, lo puedo hacer en México, lo puedo hacer en Groenlandia. Por lo tanto, si no tenemos una voz transversal de poner una alerta, de defender la soberanía de los pueblos, de todos, incluyendo el chileno, pero de toda Latinoamérica, creo que vamos a estar en un problema, porque no nos podemos supeditar a los intereses de una potencia solo porque tienen la fuerza. Claro, pero como Frente Amplio me imagino que están en la encrucijada, porque tienen que, el presidente Boric desde el minuto 1 ha dicho que Maduro no reconoció al triunfo de Maduro, ¿no es cierto? Dijo que habían sido una estafa esas elecciones, lo calificó de dictador. Entonces están en una encrucijada entre las dos posturas: defender el derecho internacional y al mismo tiempo condenar, ¿no es cierto?, esa dictadura, y no se puede evitar de alegrarse también, como lo han expresado los venezolanos y venezolanas, por la caída del dictador. En ese sentido, ¿cómo salir de esa encrucijada políticamente? Porque los argumentos ya los conocemos, ¿no es cierto?, lo del derecho internacional, pero han pasado ya algunas horas. ¿Hay una evolución en la reflexión? Es que creo que no es una encrucijada, sino todo lo contrario, es coherencia respecto a la defensa de ciertos principios, a la defensa de la democracia, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la soberanía de los pueblos. Y eso nos hace condenar la dictadura de Maduro, pero también nos hace condenar una invasión extranjera que quiere supeditar a sus intereses lo que hagan soberanamente otros países, que ya lo dejan de hacer soberano porque lo supedita por la fuerza. Por lo tanto, no hay una encrucijada. Creo que evidentemente hay una reflexión respecto a por qué las reglas del derecho internacional, las reglas de la soberanía no pudieron dar una solución anterior a Venezuela, y algo que nos tenemos que cuestionar y preguntar, y cómo modernizamos el derecho internacional, pero la respuesta no puede ser la ley del más fuerte, y eso no es una encrucijada, es coherencia respecto, como te decía, al respeto de la democracia, de los derechos humanos, de la soberanía de los pueblos y de pensar en la gente, poner a la gente primero, porque lo que va a traer esta invasión probablemente no va a ser más libertad, va a ser menos, va a ser supeditarnos a los intereses de Estados Unidos, ya sea por la violencia, ya sea por la intervención en elecciones,
con los distintos mecanismos que Estados Unidos tiene, y lo ha mostrado así la historia. Como decía recién, bueno, José Antonio Kast, ¿no es cierto? Ayer reiteró su postura, ¿no es cierto? Ya la había expresado, después de haber sido proclamado oficialmente presidente electo, ¿no? Por el Tricel, le había dicho que era una gran noticia y, como decíamos, evitó polemizar con el presidente. Dijo: la política internacional, dijo Kast, efectivamente, el presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su gobierno. Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área, y él tiene su legítimo derecho a plantear su posición, y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia. Bueno, nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas. Diputado Schubert, ¿cómo ha evolucionado esta situación? Porque ya desde el sábado, el domingo conocemos las reflexiones de todos. Quiero saber si hay alguna evolución por la evolución de las noticias mismas que vienen desde allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a todos los que están ahí también en el panel, así como los que nos están escuchando. Bueno, claro, aquí tenemos un nuevo escenario en Latinoamérica. Yo creo que esto va a copar parte importante de la agenda en los próximos meses. Y es un tema donde claramente fuimos todos empujados, ¿no es cierto?, todos los países latinoamericanos a opinar, porque esta dictadura de Maduro nos ha afectado a todos nosotros. El hecho de que existe una dictadura ya ha significado también para Chile muchos perjuicios, además de la vulneración de los derechos humanos de los propios venezolanos, que tampoco nos es indiferente. Y yo eché un poco de menos eso respecto a las declaraciones del presidente de la República. Yo no vi que él manifestara una preocupación particular respecto al derecho a los derechos humanos en Venezuela y su vulneración, tampoco que se refiriera respecto a la usurpación del cargo por parte del dictador Maduro. Y eso es preocupante, porque yo creo que sí hay una contradicción ahí. Invocar la aplicación del derecho y considerarlo vulnerado, pero no decir absolutamente nada respecto a la vulneración de los derechos humanos, ni nada respecto de la dictadura que se sentó en el cargo de presidente de manera ilegítima por tanto tiempo. Y eso me llamó mucho la atención. Yo esperaba del presidente un pronunciamiento al respecto. Pero él ya se había pronunciado muchas veces sobre ese tema, ya lo había calificado de dictadura y todo. Sí, pero cuando cae el dictador, no pronunció una palabra respecto de eso. O sea, por ejemplo, porque él podría haber alegado lo que alegó, pero luego arregló seguido, o antes haber dicho, bueno, pero nos alegramos que vuelva la democracia, nos alegramos que se dejen de vulnerar los derechos humanos, que haya una oportunidad de que eso pase. Diputado, usted dice, le hizo falta eso, le faltó eso al presidente, pero ¿qué sospecha detrás de eso? ¿Cuál es su preocupación detrás de eso, de eso actuar del presidente? Lo que pasa es que él es el presidente de la República, y creo que cuando hace un análisis de algo relevante que nos afecta, como es lo que está ocurriendo con Venezuela, y él como presidente opina, me llama la atención que él opine de algunos elementos y omita completamente. No, sí le entiendo que le llama... que dicen ser muy relevantes para él. Pero, no, sí le entiendo que le llama la atención, digo, pero ¿qué cree usted que por qué lo hizo? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él por qué fue selectivo y solamente miró algunas cosas. ¿Pero qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su sospecha, digamos? O su tesis, no sé. Bueno, que no sé, que no le convenía hablar de lo otro, y que simplemente en ese caso solamente se quiso centrar o hacer foco en un tema, pero creo que cuando tú abordas un tema de no, esa sí se entiende su postura, claro. Es que no sé, yo creo que hay que preguntarle a él, pues yo no estoy en su cabeza como para decir qué habrá pensado para decir la mitad de las cosas y omitir las otras. No sé, se le habrá olvidado, no quería hablar de eso, le incomodaba porque el dictador es de izquierda y él también, no sé, creo que habrá que preguntarle. Ahí usted acaba de decir una frase que en el fondo lo que creo que está detrás de esa queja de usted, ¿no? Que de hecho no le convenía, dijo usted, tal vez. O sea, estoy especulando, usted me pregunta y yo le digo que no sé exactamente qué es lo que... De eso se trata el debate de ideas, ¿no? También especulan, se opinan, qué les parece, por qué se hizo, por qué no se hizo, ¿no? Pero los hechos, claro, son como usted dice, ¿no? No dijo nada en ese sentido. A ver, Flavia, ¿qué te parece lo que dice el diputado? Bueno, me parece que el presidente y el presidente electo, nuestro presidente Boric y el presidente electo Kast, pusieron foco en lo que les es más cercano. Uno se alegró por que cayó un régimen que le es adverso y seguramente en connivencia con los intereses
de Argentina y de Estados Unidos, y el otro en las cuestiones que son prioritarias para sectores como el nuestro, como son los temas de derechos humanos, soberanía y desarrollo sustentable. Entonces, yo no creo que sean contradictorias, lo dijo Alfredo Moreno, me gustó mucho la forma en la que lo dijo, creo que son complementarias, el tema es que ya está hecho y vamos a ver cómo salimos para adelante, porque el problema que tenemos es que es como que una madeja se hubiera desarmado. Ya había empezado este desarme con Israel atacando a Palestina, Rusia en Ucrania, y ahora para nosotros lo más llamativo y lo más amenazante es lo de Estados Unidos. Pero por cierto que todos los organismos que se habían dado a los países para regular la convivencia y la relación entre los estados, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre. Porque definitivamente hay que pensar en cómo reorganizar esta cuestión. Entonces, me parece que cada uno puso foco en lo que inicialmente le hacía más sentido, el tema que ya estamos en esto. Uno no tiene forma de, insisto, poner esta cuestión en blanco y negro y tratar de empatizar con las comunidades y sobre todo ver que no haya más abusos. Yo creo que ya los venezolanos han sufrido mucho con esta dictadura, o sea, sufrir más ahora por efecto de una intervención extranjera absolutamente Pero los venezolanos están impensable. felices con esta intervención, Flavia. Sí, claro, pero no se quieren ir igual. ¿Hay alguna razón por la que más de la mitad de los venezolanos que fueron encuestados? Sí, porque también hay un estado de excepción constitucional, van a empezar persecuciones, acusaciones de traiciones dentro de del propio régimen. Ahora un régimen que está debilitado se va a tratar de defender. Ahora vamos a ver qué hace Estados Unidos y toda su institucionalidad también, porque yo entiendo que Trump no se manda solo, es representante de un Estado-nación. Y veamos qué hacen sus organismos internos para controlar también las embestidas de esta persona, digamos. Porque supongo que algo dirá el Congreso Nacional, algo dirán también los tribunales de justicia, es decir, aquí todavía hay muchos capítulos. Sí. Si es que Trump está a mansalva actuando contra los países que les interesa sin ningún control interno, entonces ya no es Trump la persona, es el país en su conjunto. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelven estas relaciones y cuál es el ámbito de influencia en el que nosotros vamos a estar, ya que efectivamente no estamos disponibles, creo yo, para hacer un protectorado de Estados Unidos, digamos, no vamos a estar tutelados, eso no lo vamos a aceptar. Ahora, entonces, el tema es, Flavia, que acá estamos en una circunstancia muy especial, que es el cambio de gobierno el 11 de marzo. Diputado Schubert, ¿usted cree, a propósito de las políticas de Estado, una vez que asuma el presidente electo, en qué va a cambiar en algo, teniendo en cuenta además la cantidad de venezolanos, venezolanas que viven en Chile, migrantes, con el tema de la migración, que es uno de los temas más importantes del futuro gobierno de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que el escenario en el cual va a asumir el presidente Kast es un escenario distinto y más favorable, creo yo, para el retorno de venezolanos a Venezuela. Creo que eso va a ser algo positivo. Insisto, depende de cómo va a evolucionar todo lo que está recién ocurriendo. Está todo muy, muy caliente todavía y no sabemos exactamente cómo va a quedar después. Pero creo que sí se abre la posibilidad a que las condiciones mejoren y sean más favorables para que muchos venezolanos puedan volver a su país, y creo que eso es una excelente noticia, primero para los venezolanos y luego también para nosotros. Y sí, solo me llama la atención de la intervención anterior de Flavia Torrealba, ¿sí? Sí, porque dijo, van a comenzar las persecuciones. Perdón, la corrijo, las persecuciones estaban ya de antes, las persecuciones existían, al punto que le recuerdo que un venezolano fue muerto en Chile a manos del régimen de Maduro. Por lo tanto, las persecuciones existían y muchos de los que arrancaron precisamente lo hicieron por las persecuciones. Por lo tanto, la vulneración de los derechos humanos existe en Venezuela hoy día y esperamos que esto que ha comenzado ahora el fin de semana sea el inicio de un camino que los lleve de vuelta ¿Flavia? A la democracia y al respeto de los derechos. Sí. Que, ojo, el presidente, insisto, no se refirió al respeto de los derechos humanos en su intervención.
Sí, Flavia. Sí, yo estoy de acuerdo con la corrección. Me parece que Ya. que hay una uniformidad en la calificación. Este régimen es una dictadura. Lo que quería señalar es que van a empezar dentro del régimen, dentro de los propios controladores del poder, van a empezar persecuciones, acusaciones cruzadas y va a haber todavía más desorden. Entonces, si ya efectivamente había una violación sistemática a los derechos humanos, tal como las Naciones Unidas habían establecido en informes reiterados, por cierto, que era contra los adversarios, ahora va a ir también sobre la propia gente del régimen. Entonces, estas cuestiones que son como racias también, las acusaciones de traición y todas estas cosas que pasan en estos momentos son, me parece, la etapa nueva. Vamos a ir a comerciales a la vuelta. En resumen, es más gente sufriendo. Vamos a comentar. Ya volvemos, diputado Schubert. Ya volvemos. Wow. Ya volvemos sobre opinión de venezolanos acá en Chile, ¿ya? Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en este primer café con distintas sensibilidades políticas acá presentes. Estamos con Flavia Torrealba del Partido Regionalista Verde Social, con Stefan Schubert del Partido Republicano, diputado, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, y con el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro. Para ya ir cerrando el tema Venezuela, quería preguntarles por venezolanos acá en Chile, comentarles que ayer, conversando con Neida Colmenares, que es de la Asociación de Venezolanos en Chile, ella decía, si hay transición, parte importante de la diáspora querrá regresar. Pero sobre el punto de José Antonio Kast y el corredor humanitario, recordemos que viaja hoy el presidente electo a reunirse con el presidente de Perú y ese será uno de los temas que van a abordar. Dijo, el corredor humanitario, dijo Neida Colmenares, es realmente un corredor de retorno forzoso y no existen experiencias en el mundo comprobadas ni condiciones para que eso se materialice. Uno de los grandes objetivos, ¿no es cierto?, del presidente electo. Con lo que ha pasado en Venezuela, ¿se facilita esto? ¿Cómo ven la concreción de esta promesa? ¿Qué creen ustedes si cambió el escenario? A ver, Pedro Pizarro. A ver, tal como dije en el bloque anterior, creo que es el inicio de un camino, y los caminos claramente que pueden tener sus tiempos. O sea, uno no podría esperar de que apenas detenido Maduro, todas las personas de Venezuela que quisieran volver. O sea, hay procesos, hay generación de confianza, están todos probablemente viendo cómo sigue esto para adelante. Entonces, claro, claramente es un camino que debiese llevar hacia allá. Y en ese contexto, tener preparados los mecanismos para que personas que están en países que no son fronterizos con Venezuela y quieran volver, puedan hacerlo, y no tengan trabas a nivel de pasos de un país a otro para el momento que decidan volver a su país, creo que es algo relevante, creo que es algo importante, sí, que eso esté hecho, porque si no nos vamos a encontrar con el problema de que pueden querer salir, pero no pueden pasar por los países intermedios para poder llegar. O sea, entonces, va a ser un proceso que puede tomar más o menos tiempo, pero tiene que estar preparado y listo y allanado el camino para que eso se pueda hacer de buena forma. O sea, sigue vigente y es todavía un objetivo que debería el presidente electo insistir, ¿verdad? Este corredor humanitario. Eso quiere decir, Pedro, ¿verdad? Sí, claro. O sea, tiene que estar hecho, tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque probablemente los acontecimientos lleven a que se requiera o se quiera ser utilizado por los millones de venezolanos que están fuera de su patria. Andrés Kuble, el Frente Amplio, además, ¿no es cierto?, ya llegar al final de este gobierno, el presidente Boric, ¿en qué pie queda en todos estos debates el Frente Amplio? Está como un poquito desaparecido del debate público el Frente Amplio. Yo no lo veo así. Hemos estado declarando, hablando y con una actividad similar, y también con el presidente de la República conduciendo la política internacional, pero yo quería hacer algo, poner el foco en algo, porque creo que lo que ha pasado no se trata de Venezuela. Hemos estado hablando de Venezuela, de Maduro y creo que la caída del dictador es un efecto colateral de la imposición de Estados Unidos
de esta zona de Latinoamérica como de control geopolítico exclusivo. Y Estados Unidos lo ha dicho explícitamente. Así y pareciera, yo creo que por conveniencia, el representante del Partido Republicano no quiere referirse a aquello. Y esa es la realidad geopolítica con la que va a tener que enfrentar su gobierno. Porque si cuando pasan en Venezuela, nos quedamos hablando solo de Venezuela, y después si hay una invasión en Colombia, nos quedamos discutiendo si Petro tenía o no campos de cocaína, y después si hay una invasión en México. Por lo tanto, creo que ese es el problema grande, en que no ha habido respuesta de Kast, del futuro presidente, no ha habido respuesta del Partido Republicano, y solo le quiero leer una cita que dijo el portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos está utilizando sus fuerzas armadas para proteger nuestros intereses sin complejo en nuestro hemisferio. Somos una superpotencia y bajo el presidente Trump nos comportaremos como tal. Es absurdo que permitamos que una nación en nuestro patio trasero se convierta en proveedora de recursos para nuestros adversarios, pero no para nosotros. O sea, ¿qué más claro lo que están haciendo? Sí. Y si nosotros queremos venderle litio a China y no a Estados Unidos, vamos a permitir que Estados Unidos nos dicte lo que tenemos que hacer. Yo creo que esas son las preguntas que están sobre la mesa, y esas son las preguntas relevantes para el futuro y con lo que está pasando. Que haya caído el dictador efectivamente puede generar alegría, pero como te digo, es un efecto colateral. A Estados Unidos no le interesa ni la caída del dictador, no le interesa la persecución del narcotráfico, le interesa el control geopolítico y de los recursos naturales de Latinoamérica. ¿Cómo nos vamos a parar como Chile, como un país pequeño ante eso? Es una pregunta que está abierta y que yo espero que quienes vayan a gobernar nos entreguen respuestas más claras. A ver, Stefan Schubert. Bueno, yo creo que aquí efectivamente siguen ocurriendo cosas. Por supuesto, en cada noticia que tengamos vamos a tener que volver a analizar en qué pie estamos y cuál es la postura que va a tener nuestro país en lo sucesivo. Por lo tanto, es difícil hoy día tener un panorama claro exactamente de cómo va a ocurrir y qué va a ocurrir en Venezuela. Lo que sí me preocupa es una declaración que se hizo justo antes de ir a la pausa, y me gustaría saber si esa declaración es representativa o no de toda la izquierda y del oficialismo, porque habló de que va a haber más desorden, va a haber un desorden. ¿Pero quién lo habló? A ver, ponga nombre y apellido. Está Flavia Torrealba, está de Andrés Kuble, a ver, ¿a quién antes de ir a la pausa, Flavia dijo que le preocupaba que ahora iba a haber más desorden y que iba a haber más sufrimiento. Pero me gustaría que le contestara a Andrés Kuble primero, diputado, porque Andrés Kuble le preguntaba a usted que le gustaría que usted se pronunciara sobre eso que él ha planteado. Sí, perdón, para terminar la idea, a mí me gustaría que señalaran los que son representantes del oficialismo, si eso para ellos es importante y los representa también o no. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que en la izquierda sientan que habiendo terminado una dictadura o habiendo salido el dictador y estar en un proceso, ahora va a haber desorden y más sufrimiento. Es decir, lo había menos, les gusta, entonces les acomoda esta dictadura, y ahora que termina entonces va a empezar el desorden y el sufrimiento. A mí me preocupa, o sea, todo lo contrario. Este es el camino. Qué contumacia, diputado. Respeto a los derechos. Ya ahora, lo aclaró Flavia Torrealba. Sí, no, porque en muchos tonos fuimos los primeros que dijimos que Venezuela era una dictadura atroz, que se violaban sistemáticamente los derechos humanos, que aceptábamos, porque se le agrega desorden, se le agrega sufrimiento a un pueblo que ya sufrió demasiado. Entonces, si quiere pelear conmigo, busquemos otro tema, porque aquí no. Ay, pero ¿cómo se le ocurre, pues? Busquemos otro tema para pelear. Todos hemos condenado a Maduro, todos hemos condenado a la dictadura de Maduro, no se trata de quién apoya o no a Maduro acá. Sí, por Dios. A ver, pero yo creo que sería bueno que le contestara a Andrés, que puso un tema importante. A ver, vamos a aceptar el protectorado que Trump le impone a Argentina y que nos quiere imponer a nosotros. ¿Eso quieren? ¿Cuál va a ser la actitud de Kast, que anda tan unitario y que hace gestos tan republicanos, digamos? ¿Va a ser republicano también en el manejo de sus relaciones exteriores? Yo creo que es importante que esta es una hora para contestar esa respuesta y tomar esa posición. A ver, diputado Schubert, le contesto, pero yo le pediría que usted aclare, porque usted no aclaró. Usted dijo que ahora va a haber más desorden y más sufrimiento. Entonces le insisto con la pregunta, sea clara. ¿Usted cree que ahora que el dictador Maduro sale, va a empezar y va a haber más desorden y sufrimiento que en la dictadura de Maduro, cuando él mandaba y hacía lo que quería y mandaba a matar gente fuera de su país? A ver, esa a mí me preocupa. A ver, diputado, por tercera vez, Flavia, pues, si quieres responderle. No le voy a contestar porque ya lo he hecho sistemáticamente. Bueno. Y si el diputado quiere pelear conmigo, esa no es el tema, porque en eso tenemos la misma posición. No hay dictadura buena, no hay
sufrimiento más valioso que otro. No se le puede permitir agregar a nadie sufrimiento a un pueblo que ya ha sufrido suficiente y que está en una diáspora en toda América. Entonces no amañe los argumentos. Ya. Pero le pregunto, Sí. ¿Kast va a tener esta actitud republicana, tradicional de la política exterior chilena, amplia, integrada, o va a seguir, digamos, lo que ha hecho Milei en Argentina y se van a colocar bajo el protectorado de Estados Unidos? Me interesa saber, para ver cuál es la actitud que tenemos que tomar los partidos progresistas de Chile también. Diputado. Gracias. Bueno, lamento que Flavia no haya querido contestar el emplazamiento que le hice. Ya le contestó, diputado. Perdón, pero Cecilia acaba de decir que no quiere referirse a eso. Perfecto, está bien. No, pero se refirió, ya quedó claro, yo creo. Es que yo creo que sigue, yo insisto, que sigue siendo relevante para mí que explique cómo ahora que el dictador no está, se refiere a que ahora va a haber más desorden y sufrimiento. Eso me preocupa, pero bueno. Eso no es lo que dije. Está bien. Respecto a lo otro, dije que no hay que agregarle. Respecto a lo otro, el presidente electo ha sido claro y con distintas acciones y actitudes que vamos a volver a nuestra política internacional respecto a el trabajo conjunto con Latinoamérica, a el multilateralismo, a trabajar en conjunto con otros países y por supuesto también a proteger nuestro territorio. Y de hecho nosotros consideramos que la respuesta del gobierno de Boric respecto de lo que ocurrió con el teniente Ojeda en Chile fue una respuesta débil respecto de Venezuela. Nos parece que eso no es aceptable. Y la situación que ocurrió en Venezuela respecto a Estados Unidos tiene que ver con una narcodictadura. Y yo no veo esos mismos elementos en otros lugares. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿y si le gusta la Patagonia de Chile? Bueno, es que en Chile no estamos, nosotros hoy día estamos en democracia, según entiendo yo, por lo tanto la situación es muy distinta. Por lo tanto, no se dan los mismos elementos como para decir que, y yo creo que hay un análisis relevante, y con esto termino, que tenemos que hacer nosotros respecto al derecho internacional. El derecho internacional lleva años mirando distintos conflictos y teniendo opiniones discursivas, pero no solucionan los problemas. Y eso empuja a que al final los distintos países busquen los mecanismos ellos para llegar a soluciones. Okay. Entonces creo que el derecho internacional se está quedando corto, porque respecto de la guerra en Europa no ha podido hacer nada más que mirar y lamentarse, respecto al Medio Oriente, respecto a la dictadura de Venezuela, respecto a la dictadura en Cuba, respecto a lo que está pasando en distintos países, mira, se lamenta y hace lindos discursos. Entonces creo que eso nos lleva a situaciones lamentables como la que estamos hoy día discutiendo. Y entonces nos debería llevar también a analizar si el derecho internacional no debe ser entonces revisado para dejar de ser instrumentalizado como una herramienta que permite apernar dictaduras con pretexto de respetar ciertos principios de derecho. Andrés Kubler, ¿respondió el diputado a lo que usted le preguntaba? No, creo que quedamos en la misma ambigüedad. Le leí claramente lo que ha dicho la Casa Blanca respecto al interés en Venezuela. Creo que Trump ha sido evidente en decir su interés en los recursos naturales. Por lo tanto, decir que es porque Maduro es una narcodictadura, más allá de la opinión que tenga Maduro, como digo, nosotros hemos condenado la dictadura de Maduro y no se trata de aquello, sino que se trata de cuál es el interés de Estados Unidos y que ha planteado amenazas directas al presidente Petro, a la presidenta Sheinbaum. Está en un problema con Dinamarca ahora por Groenlandia. Por lo tanto, no verlo, o en realidad no querer verlo, es bastante conveniente, porque la verdad yo no sé qué posición va a tomar el gobierno de Chile. Yo espero que en el futuro tome la misma posición que se ha tomado históricamente y que ha planteado el presidente Boric de respeto al derecho internacional. Y eso no quiere decir que el derecho internacional se tenga que mejorar y que tenga que ser revisado, por supuesto, pero no podemos avalar que se imponga la ley del más fuerte nomás, porque si no, aparte vamos a pierden los más débiles cuando se impone la ley del más fuerte. Y eso es lo que ha estado diciendo Estados Unidos, sin matices, sin esconderlo, y la derecha chilena parece no querer verlo ni contestar ante ese escenario. Pedro Pizarro. Cecilia, Flavia, sí. ¿Puedo hacer solo una puntualización? Sí. Es que estamos hablando del mismo presidente, Trump, que le sugirió a Mauricio Macri que invadiera Chile para tener salida por el Océano Pacífico. Esa es la persona, por eso no es baladí la interpelación que nosotros le hacemos a la derecha y cómo se va a relacionar con Estados Unidos, porque está claro que Estados Unidos se va a relacionar con nosotros a través de Argentina. Por lo tanto, tengo seria sospecha, digamos, de que la derecha o no ha tomado conciencia de esto o no se quieren pronunciar y van a aceptar una especie de protectorado, porque ni siquiera se acordaba el nombre del presidente elegido el otro día, Trump. Entonces, claro, Macri relató con claridad que Trump le había sugerido invadir Chile para tener salida por Argentina. ¿Eso lo vamos a aceptar? ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta gente, con este matón del barrio?
creo que son preguntas pertinentes y temores fundados. Ok. Claro, y Cecilia, solo recordar que Trump también dice que en Chile ganó el candidato que él apoyó. No se acuerda del nombre más allá de eso, pero evidentemente muestra que en su discurso trata de decir yo ya tengo control sobre esa zona. Y ahí también Estefan nos puede aclarar, ¿hubo un apoyo de Trump? ¿Hubo algún tipo de apoyo de Estados Unidos en la elección? Porque Trump lo dice, yo apoyé a este candidato y ganó. No sabemos cómo fue ese apoyo. Entonces, por lo tanto, creo que hay muchas interrogantes respecto a la relación con Estados Unidos que nos va a plantear el futuro gobierno del Partido Republicano. Diputado Schubert. Bueno, solo aclararle a los que nos están escuchando que por lo menos yo no tengo el celular de Donald Trump como para saber por qué dijo eso y de qué forma... por lo tanto, no tengo cómo responder esa pregunta. Y yo sepa, no ha habido ninguna intervención y que entiendo que incluso el gobierno de Boric reconoce el triunfo legítimo de José Antonio Kast y no ha sido puesto en duda. Por lo tanto, me sorprende un poco. Pero, a diferencia de Flavia, yo no tengo problema volver a explicarle a Andrés lo que dije con anterioridad. Aquí hay un respeto al derecho y nosotros vamos a, respecto de nuestro territorio, nosotros lo vamos a defender siempre, por supuesto en el futuro gobierno de José Antonio Kast también, para tranquilidad de todos los que podrían haber entendido por lo que dice el oficialismo que eso no va a ser así. Nosotros sí vamos a respetar el derecho de nuestro territorio y lo que sí señalé, y lo vuelvo a señalar, es que distinto es la situación de un narcodictador presente, que es lo que ocurrió, y le recuerdo que él va a ser juzgado en Estados Unidos por los delitos de, ¿no es cierto?, el narcotráfico y todas esas cosas. Entonces, es muy distinto a otra situación y pretensión. Y esa salida es la que nosotros hemos celebrado, pero eso no quiere decir que nosotros con eso renunciamos a la protección de nosotros. O sea, en ninguna parte y nadie podría entender aquello, porque es una situación además muy distinta. Por lo tanto, reiterando mi respuesta anterior, que no le quepa duda que nosotros vamos a velar por la protección de nuestro territorio nacional y los derechos de nuestros conciudadanos. Andrés Kuble, delicado lo que deja entrever cuando dice no sé qué tipo de apoyo recibió José Antonio Kast de Donald Trump. ¿No está yendo un poco lejos, Andrés Kuble? ¿O sabe algo? O sea que es que Donald Trump lo dijo textual, dijo en Chile ganó el candidato que yo apoyé. Pero apoyó porque quería que ganara, pero de ahí pero podría ser... No sé, por eso, podría ser cualquier cosa, podría ser que le dio consejos, que hablaron por teléfono, no tengo idea, pero Trump lo dice no porque sí, lo dice para mostrar que ya tiene control sobre esta zona, que ya está tranquilo acá porque está su amigo, entre comillas. Pero eso está en el plan de seguridad que ya hemos conocido que de Estados Unidos, donde ellos, por supuesto, privilegian a los países aliados, y a eso se refería, a los gobiernos aliados, digamos, ¿no? Claro, pero bueno. ¿Y lo apoyó de alguna forma? No lo sé, no tengo idea, pero Trump lo dijo y... Pero es que eso es cuestionar... Estefan no sabe... No, pero es que eso es cuestionar un poco la limpieza de las elecciones, Andrés Kuble, y eso ya es muy delicado. Sí, estamos todos validando las elecciones, nadie ha dudado de las elecciones, pero efectivamente puede haber recibido apoyo, como te digo, puede haber recibido consejo, puede haber recibido distintos tipos de apoyo internacional. Si que Kast tiene una red internacional importante de ultraderecha que se ha ido posicionando en la región, en Europa, bueno, en Estados Unidos no es novedad, y por lo tanto de que pueden haberlo apoyado. Bueno, eso no pone en duda el resultado de la elección. Pedro, ¿quiere decir algo, Pedro Pizarro? Sí, gracias, Cecilia. De todo lo que se ha dicho. De todo lo que se ha dicho. O sea, los temas internacionales son temas de Estado que son más de largo plazo, una visión más amplia, pero obviamente que si te preguntan al presidente Trump a quién prefería de los dos, la otra candidata que había era el Partido Comunista. O sea, era como obvio de que iba a tener una preferencia por el otro candidato. O sea, pero eso no quiere decir que sea un apoyo, ni que sean amigos, ni que tengan un grupo de WhatsApp y que se manden saludos. O sea, obviamente de que frente a las opciones que habían en segunda vuelta, creo que a nadie le puede extrañar que al presidente Trump haya preferido la opción del presidente Kast por sobre la candidata Janet Jara. Es por un tema ideológico en ese lado, pero de ahí a querer hacer la caricatura de que eso implica de que ayudaron, eso implica de que hicieron una intervención, eso implica, creo que habría que quedarse con las cosas objetivas que están, y todas las demás cosas probablemente sean por una novela, pero no por otro tipo de comentarios. Ya, pasemos a otro tema porque lo de Venezuela da para mucho y va a seguir
seguir dando, ¿no es cierto? Ya vamos a tener la oportunidad de seguir conversando de aquello. Todos los momentos que pasan se van generando nuevas informaciones y noticias, ¿no? Si volvemos a la realidad de qué estaríamos hablando si no hubiera ocurrido de Venezuela, ¿no es cierto? La norma de amarre, como se le ha dado en llamar, a propósito del proyecto de ley sobre el reajuste del sueldo de los funcionarios públicos. Ayer la vocera dijo que esa es una propaganda ficticia. El ministro de Hacienda reconoció que tal vez se demoraron en explicar comunicacionalmente bien de qué se trataba. Es más, el ministro de Hacienda reconoce que es probable que eso no es muy probable que no se apruebe, pero ayer la vocera dice, aquí no hay ninguna ley de amarre, se ha repetido y se ha repetido. Y lamentablemente se ha dicho eso y se ha ido imponiendo este concepto que la oposición dijo ha tratado de instalar, que el gobierno busca apernar. Bueno, en fin, ya conocemos los argumentos de unos y de otros. Diputado Schubert, usted que está ahí en el Parlamento, ¿cómo se viene esta votación? Bueno, la verdad es que esta norma, a pesar de que el gobierno señala que es un concepto que habría instalado la oposición, es una norma que nunca antes se había puesto en una ley como esta, y además se inserta subrepticiamente en una norma sobre reajuste salarial. Eso llama la atención y no se hizo ningún comentario, no se socializó, no se señaló. Sí. Y además los mismos actores de gobierno le mandan un instructivo a sus funcionarios de confianza señalándole que se tienen que ir. ¿Es necesario decirles que se tienen que ir? A mí me llama la atención que lo hagan, que le señalen eso. Entonces, yo creo que aquí no hay duda de que este gobierno pretende dejar personas en el sistema, en el aparato público. Se están llamando a cargos que aún no van a comenzar, se están haciendo nombramientos que no se habían hecho por meses, se hacen justo ahora. ¿Tiene sentido hacer nombramientos cuando le quedan un par de semanas a este gobierno, con vacaciones de por medio? Entonces la verdad es que creo que esta votación, por supuesto vamos a pedir votación separada y espero que se vote en contra de ese artículo, porque no es pertinente que las personas que están a contrata sigan en sus cargos modificando la legítima confianza a 2 años. Creo que eso ya la Corte Suprema se pronunció respecto de eso, que está señalado en 4 años, y creo que pretender cambiarlo por ley sin haberlo socializado antes me llama poderosamente la atención. Bueno, la vocera ayer decía que una cosa son los funcionarios de confianza y otra cosa los funcionarios públicos de carrera, sobre los cuales se pueden generar desvinculaciones, y lo único que lo único que se reitera, dijo, es algo que ha ocurrido en otros momentos, que es que se fundamente las razones de la desvinculación. Simplemente eso. Precisión, Cecilia, solo una precisión. Estos son funcionarios a contrata, no son funcionarios de planta. Se está refiriendo a funcionarios de contrata. Entonces, no son los de carrera, son los que están a contrata, es decir, los que se renuevan año a año, muchos de los cuales son de confianza y son propios de cada gobierno, y otros que llevan muchos años funcionando así. Claro. Y esos muchos años ya lo señaló la Corte Suprema en 4 años, y esta ley pretende bajarlo a 2. Y este gobierno duró 4, por lo tanto, justamente la gente que ellos nombraron, que no puedan ser sacadas por la próxima administración, lo que nunca había ocurrido con otras administraciones. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos compartiendo las opiniones con Pedro Pizarro, Andrés Kuble, Stefan Schubert, Flavia Torrealba. Bueno, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de Venezuela, de todas las implicancias. Ya escuchaban la noticia, ¿no es cierto?, del fiscal Barros también por el caso Ojeda. Hay muchos temas enganchados ahí que van a seguir dando noticia. También hemos hablado algo sobre la famosa ley, entre comillas, de amarre, lo que dijo La Moneda, lo que sostienen ya desde la oposición, insiste con aquello. Pero bueno, se va a votar y lo más probable, incluso hasta el propio ministro de Hacienda lo ha reconocido, es que sea rechazada. Otro tema que se viene es lo que está sucediendo con José Antonio Kast, su comando, su grupo, la moneda chica, como se le llama, del presidente electo, y cómo se está perfilando ya el gabinete que puede llegar a tener, ¿no? Está el tema de lo que se habla, que privilegiaría personas de su entera confianza más que darle el gusto a los partidos. A ver, Pedro Pizarro, desde Chile Vamos, ¿cómo están observando esto y qué expectativa tienen sobre ese gabinete?
A ver, como es esperable en estos días, corren muchos rumores. Yo esperaría que sea el presidente quien confirme su equipo. Lo único que nos corresponde a nosotros, lo que hemos hecho, que por medio del presidente y del secretario general del partido, es poner a disposición los equipos, la experiencia, las capacidades para que sea el presidente electo quien decida. Claramente la expectativa siempre va a ser querer participar y poder estar incorporado, pero eso claramente es una decisión soberana del presidente electo y hay que esperar nomás que tome sus decisiones y aceptar las que vaya a adoptar. Lo otro, claro, hay muchos nombres dando vueltas, probablemente si uno menciona uno u otro, como que probablemente lo va a quemar más que ayudarlo. Entonces, yo esperaría nomás, creo que la próxima semana ahí probablemente Stefan tenga más información pero más allá de podríamos tener confirmaciones. Pedro, pero más allá de las palabras de buena crianza, porque por supuesto una decisión del presidente cuando elige su gabinete y todo aquello, pero que los intereses de cada uno de los sectores de las derechas en poder tener un grado de influencia en el futuro gobierno, que es absolutamente legítimo y esperable esas aspiraciones, ¿o no? Que más que influencia es participar, porque es un proyecto colectivo al que se nos ha invitado a todos para efectos de sacar adelante, sobre todo con prioridades específicas en materia de lo que es delincuencia, lo que es reactivación, lo que es migración, y ahí obviamente que están toda la voluntad y las ganas de ser parte, de ayudar a la solución a esas temáticas, y por eso es que se ponen a disposición todos los equipos, pero es por un tema de interés común, y de interés en que salga bien y que tenga la mejor gestión el gobierno entrante, y para eso poner las personas, pero de ahí a que pueden haber como imposiciones, así como... Pero ya tenemos el caso de Kaiser, que le puso líneas rojas y que condiciones pero para... Desde Chile Vamos eso no ha ocurrido, y eso espero que no ocurra, porque en este momento solamente hay que mostrar la disponibilidad nomás, no otra cosa. Recordemos que el expresidente de la Cámara, José García Ruminó, de su partido, es a quien se supone que va a ser el próximo ministro Sexpress, por ejemplo. Y sería un tremendo nombre, pero hay que esperar las confirmaciones. Sería un tremendo nombre, ajá. Sí, claro, pero como muchos más en renovación, pero eso claramente es decisión del presidente electo. Uh-huh. Diputado Schubert, ¿cuál es su mirada y qué opina también sobre la participación de los distintos partidos de la derecha y de también los libertarios? Bueno, yo creo que dentro del arte de gobernar, que es muy difícil, es muy complejo siempre, el contar con buenos equipos es clave. Y creo que en particular, o sea, eso como regla general, pero en particular en este caso, que estamos ante una situación bastante crítica donde hay que enfrentar muchos desafíos muy complejos, el presidente debe tener la libertad absoluta de nombrar a las personas que considere más apropiadas para cada cargo y no pensar en los balances de los distintos partidos. No me cabe duda que esas personas están en distintos lugares, están en el mundo independiente, lo está también en partidos que van a ser del nuevo oficialismo, algunos republicanos y otros no, pero creo que tiene que hacerlo con total libertad. Si resulta que la mayoría de esos buenos nombres está, por ejemplo, en un partido y no es el republicano, yo personalmente no tengo ningún problema porque creo que debe contar con las mejores personas. ¿Y qué es mejor, diputado? ¿Personas de extrema confianza, casi personal, del presidente electo, o tener representantes de los distintos, o políticamente equilibrado, digamos, representando a las distintas sensibilidades de la derecha? Bueno, nosotros sabemos que para gobernar es importante también trabajar con los partidos que están apoyando el gobierno, pero pienso que debería haber un acto de nobleza de todos los partidos, por supuesto partiendo por el Partido Republicano, de dejar esa libertad al presidente. Y yo insisto, si las personas son más de un partido que de otra, creo que no debiera importar, porque lo importante es el perfil que esas personas sean, primero, que estén dispuestas a servir a Chile, o sea, a trabajar por Chile y no por una agenda propia, luego a responder al presidente de la República y no a sus partidos, y luego si son todos o muchos de un partido o de otro, creo que eso es irrelevante para los efectos de dar al presidente un buen equipo de trabajo. Ahora, claro, hay un tema de balance, pero yo personalmente insisto, no me interesa tanto estos balances como la posibilidad de contar con los mejores nombres. Insisto, si son todos de un partido, a mí me da lo mismo, que sean buenas personas y el presidente pueda trabajar bien con ellos. ¿Y qué opina de el perfil empresarial para Cancillería que se ha planteado y que muchos han cuestionado? Sí, la verdad es que yo entiendo que no hay nombres definitivos. Se están barajando para varios ministerios distintos nombres. Es un proceso relevante, quiénes van a ser los que van a dirigir las distintas carteras,
Hay más bien una presión de que todos queremos saber, yo incluido, de quiénes van a ser, por supuesto, también de la prensa, pero yo no presionaría tanto en que saque pronto los nombres porque el gobierno va a comenzar en marzo. No, pero yo estaba hablando del perfil. ¿Qué opina usted de que sea un perfil como empresarial, digamos, sea quien sea, cuál sea el nombre, o prefiere un perfil distinto? Esa es la pregunta. Sí. Entonces, yendo ahora al caso particular de uno de los ministerios, en este caso Cancillería, a mí me interesa mucho Cancillería. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo tanto, para mí realmente es un tema relevante dentro de las otras carteras. Por eso se lo pregunto. Importante, pero para mí importante. A mí, me parece bien un perfil, si usted gusta, más bien de contactos empresariales, creo que es positivo y creo que es una muy buena arista a cubrir, pero también creo que tiene que haber manejo político porque Cancillería es una cartera compleja que requiere del arte de la diplomacia. Ahora, pienso, y esta es una reflexión personal, no sé si lo ven así igual o no en el equipo José Antonio Kast, pero eso también se puede trabajar con un equipo que asesore a un ministro. Un ministro puede ser, por ejemplo, muy técnico. Pensemos, por ejemplo, en una cartera como el Ministerio de Innovación y Tecnología, cierto ministerio que puede ser muy técnico, entonces puede ser, por ejemplo, un ministro o en educación, muy capo en educación, pero tal vez no se maneja bien en lo político. Pero volviendo al tema de Cancillería, el perfil republicano, el perfil empresarial, digo, ¿le parece que es posible siempre y cuando tenga un equipo que lo asesore políticamente? ¿Eso? Y eso aplica también para otras carteras. Al revés, puede haber tal vez un ministro muy político, poco técnico, pero que esté asesorado por un buen equipo técnico, y entonces también se puede lograr una buena cabeza de ministro. O sea, los dos perfiles le acomodan, digamos, en esas condiciones. ¿Qué opina la oposición sobre cómo se está perfilando el nuevo gabinete y qué aprensiones podrían tener? Flavia Torrealba. Bueno, siempre asusta mucho cuando se empieza a instalar el discurso de los independientes por sobre los partidos políticos que tienen que sostener a una coalición y a un gobierno, por muy portaliano que pretenda ser el gobierno. No puede prescindir de sus partidos y de los equilibrios que tiene que tener una coalición. Nosotros cometimos errores importantes al inicio de nuestro gobierno, donde la mayoría de los ministros eran independientes, por lo que pagamos ese costo, digamos, que al primer conflicto que esta gente tenía no había nadie que defendiera a los ministros y se agrandaban los problemas políticos hasta hacerse inmanejables. Terminaban con la salida de los ministros y se hagamos memoria, Flavia, ¿a quién te refieres? Por ejemplo, la ministra del Interior era independiente, cuestiones que son muy importantes, especialmente en un arco amplio también, como va a ser este gobierno, donde hay una derecha muy dura y hay una derecha moderada y liberal. Esos espacios tienen que estar en equilibrio por el bien de Chile, porque si le va bien al gobierno, evidentemente le va bien a Chile. Van a tener dinero gracias al buen gobierno que ha hecho el presidente Boric y su gabinete. Va a haber un precio del cobre extraordinariamente bueno que va a permitir hacer muchas cosas, y además ha tenido suerte, gracias a Dios, el presidente Kast, y se le van a aliviar algunos temas como los temas de migración, se le van a facilitar y algunas cuestiones que eran compromisos de campaña. Ahora, cuando se instala este discurso de que los partidos políticos no valen, que más valen los independientes, a mí me empieza a asustar esto. Porque los independientes son gente muy valiosa, la mayoría del país es independiente, por cierto, pero la institucionalidad política de Chile se sustenta en los partidos políticos y en las labores que desarrollan los partidos, que no es solo, a diferencia de lo que piensan algunos en el Congreso y en equivocado, generar un poder político de control como el Congreso Nacional. Los partidos políticos tienen muchas más funciones que las de generar representantes en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo esperaría que hubiera un equilibrio, que estuvieran todos representados y que hubiera un control interno de esa coalición para que el presidente, insisto, por muy portaliano que sienta que tiene que ser su gobierno, esté suficientemente respaldado. A ver, Andrés Kuble, desde el Frente Amplio, haciendo lo que decía Flavia sobre los errores en la primera etapa del gobierno. Estaba haciendo, Flavia, mirando el primer gabinete
aparte de Isquia Siches, no encuentro otro independiente. Pero bueno, a ver, ¿qué opina, como la opinión política del secretario general del Frente Amplio sobre cómo se va perfilando el nuevo gabinete y qué aprensiones podrían tener? A mí me parece que primero tenemos que esperar a que se hagan los nombramientos. Obvio, sí. En este tiempo son muchas especulaciones, a veces la prensa se parece a la prensa deportiva en época de fichajes, que son rumores que después nadie cobra si ocurren o no ocurren. Así que nosotros estamos a la espera y creemos que cada una de las personas tiene una trayectoria y por lo tanto cuando se nombre el gabinete vamos a ver con esa trayectoria también cuál es la disposición del nuevo gobierno respecto a la construcción de políticas públicas unitarias, a la construcción con la oposición. Hasta ahora Kast lo ha dicho en su discurso reiteradas veces, que requiere también de la oposición para trabajar, para construir, y parte se va a ver en el nombramiento de su gabinete si esas personas tienen una trayectoria de diálogo, de construcción de acuerdos, o si más bien tienen una trayectoria de enfrentamiento, oposición y simplemente no debatir ni concurrir a ningún acuerdo. A mí me preocupa particularmente la figura de Johannes Kaiser, lo hemos señalado en otros momentos. Creo que sería una mala señal porque su disposición, aparte de ponerle condiciones y bordes al presidente electo, creo que su trayectoria muestra que no es capaz de construir acuerdos, que solo construye desde la descalificación, y por lo tanto me parece que eso es una señal de alerta si se quiere construir desde ahí el nuevo gobierno. Pero bueno, el Partido Republicano nunca ha sido gobierno tampoco y tendrán que estar discutiendo cuáles son las formas en que se enfrentan a este desafío. Claro. Ahora, bueno, el diputado Schubert le agradecemos, se tuvo que retirar porque tenía que... ¿Está ahí todavía el diputado para saludarlo? Tengo entendido que tiene que... Me despido porque tengo que intervenir en sala. Tiene que intervenir en sala. Ya comenzó la sala, sí. Ya, bueno, le damos las gracias. Hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los Ok, gracias. Muchas gracias por Gracias. A propósito, quería preguntarle a Andrés Kuble, ¿por qué el Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, o el secretario general en su caso, no estuvo presente en la proclamación oficial por el Tricel del futuro jefe de Estado? Estuvieron todos los partidos, salvo el Partido Comunista, que dijo claramente por qué no estaba, pero el Frente Amplio, la explicación fue que tenían problema de agenda. ¿Qué una señal que tal vez se puede tomar de forma poco republicana? No, en ningún caso. Yo creo que hay hitos republicanos importantes en nuestro país y estos se han ido cumpliendo desde la elección, la visita de la candidata Janet Jara al candidato ganador Kast, el llamado telefónico. No, sí, pero ¿por qué no estuvieron presentes ayer el Frente Amplio? Por problemas de agenda, porque esto no es un hito republicano, es un hito en que en general no se invitan los partidos. Al parecer el presidente Kast quería poner una nueva tradición. Teníamos la intención de ir porque tampoco nos parecía negativo. Sin embargo, dada la contingencia del fin de semana, tuvimos varias reuniones y gestiones que realizar durante el lunes en la mañana que nos parecieron más relevantes, nomás de este hito que, como te digo, no es una tradición republicana, pero tampoco teníamos ni un inconveniente con él. Pero no fueron. A ver, Flavia. No, porque teníamos cosas más relevantes que hacer. Bueno, suena un poquito como poco republicano, como se dice, pero no sé. Flavia, ¿qué opinas tú? Es que no es una tradición republicana, pues, Cecilia. No es una tradición republicana. Ya. ¿Nunca han invitado a los partidos? ¿Flavia? Sí, yo creo que son gestos. Uno cuando va al Tricel, digamos, a esperar la calificación de la elección, en realidad está haciéndole un gesto a la gente que votó por la persona que fue elegida. Por lo tanto, en ese sentido sí es un gesto republicano y es bien institucional. Ahora, por cierto que cada partido tendrá la evaluación de cómo hace sus gestos políticos y nosotros consideramos que había una población mayoritaria, claramente mayoritaria, que eligió a José Antonio Kast como presidente y teníamos que saludar esa opción. Cecilia, te recuerdo que en el primer gabinete hubo 8 independientes. Perfecto. Incluidos deporte, la exministra de Nao, medio ambiente, estaba, ¿cómo se llama? La ministra de salud, la de
Relaciones Exteriores, y bueno, hay otros que están adscritos, digamos. Claro, me puedo haber fijado en el comité político, ya, pero entiendo, sí, ha aclarado el punto. Bueno, Hacienda también es independiente en rigor, pero bueno. Mario Marcel. Es patrimonio del Partido Socialista. PS, pues. No, no afiliado. Bueno, pero bueno, como sea, yo creo que hay gestos que son republicanos, que tienen que ser tradiciones. Recordemos que el presidente Boric fue con Irina Karamanos porque estábamos en pandemia. En otros momentos han sido distintas cuestiones, pero estos son gestos importantes cuando hay que estabilizar una institucionalidad que siempre está colapsando de alguna forma. Son momentos muy complejos en la historia de Chile y del mundo, por cierto. Y creo que en la medida en la que se ve un Estado ordenado, ayuda también a que las conversaciones, que van a ser muy difíciles, nosotros en particular tenemos muchos temores a que este gobierno sea pro corporaciones y no pro mercado, por ejemplo, que se retroceda en materias medioambientales y se suelten todas las amarras con los riesgos que eso conlleva, que no avancemos en la transición ecológica justa, en la soberanía alimentaria. Son cuestiones que van a ser muy difíciles de conversar. Y va a estar tensionado el ambiente político, pero creo que en la medida que uno hace estos gestos, esos códigos se respetan mejor y hay normas para esta discusión política que se va a dar. ¿Andrés Kuble? No, yo como te decía antes, creo que a propósito lo dice Flavia, nada más, no a mí. No, pero es que creo que es un poco lo mismo. Nosotros vemos los gestos como en el cambio de mando, como en esas tradiciones que llevamos año a año, donde siempre hemos estado dispuestos. Como te decía, esta es una ceremonia que no se suele invitar a los partidos, y en ese sentido teníamos otras como tareas más urgentes y relevantes que enfrentar. Pero esto de tratar de leerlo como un gesto de poco republicano, de que no se quiere hablar, yo creo que es una sobreinterpretación de algo mucho más simple, que es respecto a los tiempos y las prioridades cuando tuvimos una contingencia bien importante este fin de semana. Pedro Pizarro. Sí, no, es que yo ahí, respecto a lo que está señalando Andrés, claro, siempre uno tiene más cosas que hacer, pero creo de que ahí hay un error de apreciación de importancia. O sea, claramente estos gestos republicanos, estos gestos de continuidad de Estado, de respeto de lo que es, que se va a conversar y cosas, sobre todo cuando hay otro partido que tampoco fue, pero que también ha dicho el tema de la calle, la movilización y cosas. Creo que es importante irse diferenciando. Ahí uno esperaría que el Frente Amplio, después de estos 4 años, tuviese como una diferenciación en ese tipo de cosas. Espero que haya sido un error nomás de apreciación, pero yo creo, ahí estoy de acuerdo con lo que decía Flavia, son gestos, son cosas que hay que verlas como dentro del espíritu republicano, que son relevantes, que pueden tener implicancia en lo que sean las conversaciones, las negociaciones y cosas que claramente van a ser hartas. O sea, yo creo que ahí hay un error de apreciación que tuvo el Frente Amplio en la no concurrencia o de priorizar otro tipo de actividades. Andrés, lo que dice Pedro Pizarro, que esto de que el Frente Amplio debería hacer más para diferenciarse del Partido Comunista, ¿qué le dirías tú? Que nosotros no estamos preocupados de diferenciarnos de nadie en la oposición. Nosotros vamos a tomar nuestras posiciones, nuestras posturas, que se toman dialogando con los distintos partidos de la futura oposición. Hemos planteado que creemos que es importante la unidad, la coordinación, más que la búsqueda de diferenciación, a pesar de que probablemente vamos a tener diferencias en ciertas lecturas, pero eso que se procese y se coordine entre los distintos partidos. Y claro, podrá haber una pregunta de la apreciación de una actividad que, como te digo, nosotros no la tomamos como una actividad republicana, como ya lo he explicado, porque no hay una tradición de aquello. Fue una decisión del presidente Kast ahora invitar a los partidos, pero en el cambio de mando y en todas las anteriores gestos que demuestran que se respeta. No, ya íbamos al tema político, relación entre Frente Amplio y PC, más allá de lo de ayer. Hay una buena relación con todos los partidos del actual oficialismo, futura oposición. Nosotros creemos que ese esfuerzo por diferenciarse un poco del de al lado no suma tanto, versus que nos coordinemos en los cientos de puntos que tenemos de acuerdo, como logramos un programa en una coalición
súper amplia, que podamos empujar esos principios comunes que tenemos, más que buscar diferenciarnos entre nosotros. Bueno, se nos terminó el primer café. Seguimos la próxima. Pedro Pizarro, Andrés Kuble, Flavia Torrealba, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buena semana. A todos Chao. y todas. Igualmente. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.